en lo más profundo del bosque boreal, donde los mapas de la civilización se desdibujan y la luz del sol apenas se atreve a tocar el suelo cubierto de agujas de pino, existe un límite, una frontera invisible que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Si caminas lo suficiente hacia el norte, hacia la taiga infinita, la leyenda dice que te encontrarás con una cerca. Pero no es una cerca de madera podrida ni de hierro forjado. Es una empalizada hecha de huesos humanos. En cada poste, una calavera vacía te mira con cuencas oscuras. Y cuando cae la noche, esas cuencas se iluminan con un fuego interior que no quema, pero que hiela la sangre de cualquiera que ose mirarlas. Detrás de esa cerca, en un claro donde la hierba se niega a crecer, se alza la construcción más aterradora y surrealista del folclore mundial. Una pequeña cabaña de madera, sin ventanas y sin puerta visible. Pero lo que hiela el alma no es la casa en sí, sino lo que hay debajo. La cabaña no toca el suelo. Temeriperivo se sostiene, desafiando toda lógica y arquitectura, sobre dos gigantescas, escamosas y amarillentas patas de ave. Patas de gallina, dicen los cuentos. La casa gime, cruje y gira sobre sí misma, chirriando como si tuviera vida propia, siempre vigilando, siempre oliendo el aire en busca de intrusos. Desde dentro, una voz que suena como hojas secas arrastradas por el viento grita una orden a la casa. Da la espalda al bosque y el frente hacia mí. Y la casa obedece. La puerta se abre con un lamento de bisagras oxidadas, revelando una oscuridad absoluta. Dentro vive ella. Baba Yaga. La bruja, el monstruo. La devoradora de niños. Bienvenidos a Reloj Ciego. Hoy no vamos a contarte un cuento para dormir. Hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a despertar a los muertos. Porque Baba Yaga no es una invención de Disney, ni un simple personaje de cuentos infantiles. Baba Yaga es el eco distorsionado de una realidad histórica y antropológica, tan antigua que hemos olvidado su significado. Es la memoria de cómo nuestros ancestros entendían la muerte, el luto y el más allá. Olviden las verrugas y las escobas voladoras de Occidente. La verdad sobre la casa con patas de gallina se esconde en los rituales funerarios de las tribus de Siberia y en una traducción lingüística que cambió la historia del terror para siempre. Hoy vamos a entrar en la cabaña. Para entender el horror, primero debemos entender a la figura central. ¿Quién o qué es Baba Yaga? En la mitología eslava, ella no es simplemente malvada. Esa es una simplificación moderna. Ella es una figura del caos, una fuerza de la naturaleza. A veces ayuda al héroe, dándole consejos o armas mágicas, a veces intenta comérselo. Es impredecible, como una tormenta de invierno. Su apariencia es descrita de forma grotesca, una anciana tan delgada que es puro hueso. Se la llama Baba Yaga pata de hueso. Se dice que cuando está tumbada en su cabaña, ocupa todo el espacio, su nariz toca el techo, sus pies tocan la puerta y sus labios cuelgan sobre el dintel. Viaja no en una escoba, sino dentro de un mortero gigante, el cuenco de piedra usado para moler grano, impulsándose con la mano del mortero y borrando sus huellas con una escoba de abedul plateado. Pero dejemos el mito por un momento y vayamos a la arqueología. ¿De dónde sale la idea de una mujer esquelética que vive en una casa elevada sobre patas? La respuesta no está en la magia, sino en la podredumbre. Viajemos mentalmente a los bosques de Siberia y los Urales hace 1000 o 2000 años. Imaginemos a los pueblos antiguos de estas regiones, los ancestros de los eslavos y las tribus fino-ugrias. Vivían en un entorno hostil. El suelo, conocido como permafrost, estaba congelado gran parte del año. Cavar una tumba profunda en invierno
era imposible. Y en verano, el suelo se volvía pantanoso y húmedo. Si enterraban a sus muertos en el suelo, dos cosas terribles sucedían. Primero, los animales carroñeros lobos, osos, glotones, desenterraban los cuerpos fácilmente. Segundo, la descomposición contaminaba el suelo y el agua. Necesitaban una solución. Y la encontraron mirando hacia arriba. Los antiguos rituales funerarios de estas regiones implicaban la construcción de lo que los arqueólogos llaman lavas o cham. Eran pequeñas casas de madera, cabañas en miniatura, construidas para albergar el cuerpo del difunto. Pero no las ponían en el suelo. Las elevaban sobre tocones de árboles cortados a una altura considerable, a 2 o 3 metros del suelo. Para evitar que los roedores y pequeños animales treparan por los tocones y entraran en la casa de los muertos, los antiguos siberianos aplicaban una técnica ingeniosa. Quitaban la corteza de los tocones y los ahumaban con fuego y hierbas aromáticas. En ruso antiguo, la palabra para ahumado o sahumado tiene una raíz muy similar a la palabra gallina. Aquí es donde la historia se rompe y nace el mito. Los tocones de los árboles, con sus raíces cortadas sobresaliendo para dar estabilidad, parecían visualmente dedos o garras. Y al estar ahumados para preservarlos, el lenguaje popular fue transformando el concepto con el paso de los siglos. La casa sobre tocones ahumados se convirtió lingüísticamente en la casa sobre patas de gallina. No era una casa mágica. Era un ataúd elevado. Cuando el héroe de los cuentos rusos, como Iván Tsarevich o Vasilisa la Hermosa, se encuentra con la cabaña de Baba Yaga, siempre descubre que la casa no tiene ventanas ni puertas visibles. ¿Por qué? Porque las casas de los muertos, los osarios siberianos, no tenían ventanas. Los muertos no necesitan luz, y la puerta siempre miraba hacia el lado opuesto del camino, hacia el bosque profundo, porque la entrada al mundo de los muertos no debe ser accesible para los vivos. Por eso, en el cuento, el héroe debe recitar el conjuro: casita, casita, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. Al hacer esto, el héroe está forzando a la muerte a mirarle a la cara. Está abriendo el ataúd. Y dentro del ataúd, ¿qué encontramos? A Baba Yaga, pata de hueso. Como quería, recuerden la descripción. Su nariz toca el techo, sus pies la puerta. Ocupa toda la habitación. Esto no es porque sea gigante, es porque la habitación es minúscula. Es un féretro. Baba Yaga no es una mujer viva que habita una casa extraña. Ella es el cadáver. Ella es la ancestra muerta. Esto explica su naturaleza dual. En las sociedades paganas antiguas, los ancestros eran venerados y temidos. Se creía que, tras la muerte, el espíritu de la matriarca o el chamán seguía vigilando a la tribu. Si la respetabas y realizabas los ritos adecuados, te daba sabiduría y poder. Si la insultabas o entrabas en su territorio sin permiso, su ira era letal. Baba Yaga es la guardiana del umbral entre la vida y la muerte. Su cabaña es el punto de control, la aduana del más allá. Pero hay un aspecto más oscuro que debemos abordar: el canibalismo. En casi todas las historias, Baba Yaga amenaza con meter a los niños en su horno y comérselos. Vuelo a espíritu ruso, suele decir, detectando el olor de los vivos en su dominio de muerte. La imagen de la bruja empujando a un niño hacia las llamas es icónica. Pero una vez más, la antropología nos da un giro de guión que es, quizás, más inquietante que la ficción. Existía un rito real en las zonas rurales de Rusia y Ucrania, un rito que sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX en aldeas remotas,
conocido como perepecañe, que se traduce aproximadamente como rehorneado o volver a hornear. Cuando un bebé nacía prematuro, raquítico o muy enfermo, se creía que no estaba terminado. No se había cocido lo suficiente en el vientre de la madre. La medicina moderna no existía, así que recurrían a la magia simpática. La curandera del pueblo, a menudo una anciana sabia y solitaria, el prototipo real de la bruja, tomaba al bebé. Lo envolvían en una masa de pan de centeno, dejando solo los orificios de la nariz libres para respirar. Luego, colocaban al bebé envuelto en masa sobre la pala de madera que se usaba para meter el pan en el horno. Y, simbólicamente, metían al niño dentro del horno tibio, no ardiendo, por supuesto, pero sí caliente 3 veces. Mientras lo hacían, recitaban conjuros para quemar la enfermedad y terminar de hornear al niño para que fuera fuerte. Imaginad ahora un viajero, un extranjero, o alguien que no entiende el ritual, espiando por la ventana. Ve a una anciana solitaria, una bruja, cubriendo a un bebé con masa y metiéndolo en un horno. ¿Qué piensa que está viendo? Canibalismo. Piensa que la vieja se va a comer al niño. Este malentendido cultural, sumado al miedo natural a la mortalidad infantil, transformó a la curandera sabia que intentaba salvar vidas desesperadamente en la bruja devoradora de niños. El horno de la vida se convirtió en el horno de la muerte. La historia, como siempre, fue escrita por el miedo, no por la verdad. Baba Yaga también representa el poder absoluto de la naturaleza femenina desenfrenada. A diferencia de las sociedades patriarcales que vinieron después, donde la mujer debía ser sumisa, Baba Yaga es dueña absoluta de su dominio. No tiene marido. No tiene amo. Los elementos le obedecen. Tiene 3 jinetes que la sirven: el jinete blanco, el día; el jinete rojo, el sol; y el jinete negro, la noche. Cuando Vasilisa le pregunta por ellos, Baba Yaga simplemente dice: son mis sirvientes. Ella controla el tiempo mismo. Esto sugiere que Baba Yaga fue, en tiempos prehistóricos, una diosa mayor. Quizás la gran diosa madre de los pueblos eslavos antiguos. La tierra misma que da vida y luego devora a los muertos para reciclar esa vida. Con la llegada de nuevas estructuras sociales y religiosas, las antiguas diosas no desaparecen, se convierten en monstruos. La diosa de la muerte y la regeneración fue despojada de su divinidad y convertida en una vieja loca que vive en el bosque. Pero su poder permanece latente en las historias. Hay otro elemento fascinante en su mito: la cerca de huesos. ¿Por qué rodear su casa con calaveras brillantes? Los antropólogos ven aquí restos de antiguos ritos de iniciación. En muchas culturas tribales, cuando los niños llegaban a la pubertad, eran enviados al bosque. Tenían que morir simbólicamente para renacer como hombres y mujeres adultos. Eran llevados a lugares apartados, a menudo cabañas rituales, donde chamanes vestidos con máscaras y pieles los sometían a pruebas de miedo, dolor y resistencia. Es posible que la figura de Baba Yaga sea el recuerdo folclórico de estas sacerdotisas o chamanes que dirigían las iniciaciones. El niño entraba en el bosque, era tragado por la casa del monstruo, la cabaña ritual, sufría una transformación, el miedo a ser comido, y si sobrevivía y demostraba su valor, era vomitado de nuevo al mundo, ya no como un niño, sino como un adulto con conocimientos secretos. El héroe que visita a Baba Yaga nunca sale igual. Siempre obtiene algo. Un objeto mágico, una dirección, una verdad oculta. Pero el precio es siempre mirar a la muerte a la cara. La calavera con ojos de fuego que Vasilisa obtiene de Baba Yaga al final de su cuento no es un arma malvada, es una herramienta de iluminación y justicia que incinera a sus malvados familiares. Baba Yaga le da el poder de ver la verdad y destruir la hipocresía. Así que cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, la imagen que emerge no es la de un cuento infantil. Tenemos los lavás, los ataúdes elevados de Siberia que parecían tener patas. Tenemos el error de traducción de ahumado a gallina.
Tenemos la figura de la ancestra muerta dentro del féretro, apretada y esquelética. Tenemos el ritual médico del perepecani confundido con canibalismo. Y tenemos los ritos de iniciación chamánicos en el bosque profundo. Baba Yaga es un mosaico de nuestra historia humana más antigua y vulnerable. Es el terror a la oscuridad del bosque, sí, pero también es el respeto reverencial que sentíamos por los que vinieron antes que nosotros. Hoy en día, vivimos en ciudades de hormigón y cristal. Hemos empujado a la muerte, a hospitales estériles y tanatorios silenciosos. Hemos olvidado el olor del bosque y el crujido de la madera vieja, pero el arquetipo de Baba Yaga sigue vivo en nuestra psique colectiva. Sigue apareciendo en películas, en videojuegos, en novelas. ¿Por qué? Porque en el fondo, sabemos que la cerca de la civilización es frágil. Sabemos que, si caminamos lo suficiente hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, eventualmente nos encontraremos con esa cabaña. Nos encontraremos con el misterio final. La próxima vez que veáis una ilustración de la casa con patas de gallina, no penséis en magia. Pensad en un funeral siberiano hace 2000 años. Pensad en una madre desesperada, metiendo a su hijo enfermo en un horno para salvarlo. Pensad en el frío inmenso de la taiga. La historia real es siempre más extraña y más oscura que la ficción, porque la ficción tiene que tener sentido, pero la historia solo tiene consecuencias. Baba Yaga nos enseña una lección final, una que encaja perfectamente con la filosofía de este canal. No debes temer al monstruo por ser feo o viejo. Debes temerlo porque tiene el conocimiento que tú ignoras. Ella es la guardiana de lo que está más allá de nuestra comprensión. Y para obtener ese conocimiento hay que tener el valor de llamar a su puerta y decir, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. Aunque eso signifique mirar directamente al abismo. Esto ha sido Reloj Ciego. Hemos viajado desde los cuentos de hadas hasta las tumbas congeladas de Siberia para encontrar la verdad. Si te atreves a seguir explorando lo que se esconde en las sombras de la historia humana, suscríbete. Dale a me gusta si esta historia te ha helado la sangre y comenta abajo. ¿Qué otra leyenda crees que esconde un origen macabro? El tiempo avanza, el bosque susurra y la verdad permanece, esperando en su cabaña. Hasta la próxima.